hermanos, y en esta hora voy a compartir con ustedes sobre el mensaje del Evangelio de Jesús y cómo debe ser la respuesta de la persona que crea en este Evangelio. Para esto voy a dar lectura a la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, los versículos 14 y 15. Y vamos a estar estudiando o meditando la palabra de Dios, hermanos, en estos dos versículos. Así dice Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Una vez más leo, dice: después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En la mañana veíamos acerca de la preparación que Jesús tuvo antes de comenzar su ministerio. Y ahora estamos viendo en estos versículos que Marcos nos está diciendo que Jesús comienza su ministerio predicando el Evangelio del reino de Dios y llamando al arrepentimiento y a creer en el Evangelio que estaba predicando. Así que, hermanos, veamos entonces lo que estos versículos nos enseñan respecto al mensaje del Evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, hermanos, encontramos que Marcos nos dice que Jesús dijo que el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Esto es, que llegó el tiempo o el momento que Dios había determinado para cumplir sus promesas hechas a la humanidad. Esto es, tanto al pueblo de Israel como a todos los que no formaban parte del pueblo de Israel. Y esa promesa hecha a la humanidad comienza en Génesis capítulo 3, versículo 15. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, hasta Malaquías. En todos estos libros de la Biblia y durante todos estos tiempos que abarcan todos los libros de la Biblia, Dios estuvo prometiendo un reino, la venida de un reino, la venida de un tiempo grande. Bueno, hay dos palabras en la Biblia y en el griego que se usan para tiempo: la palabra cronos y la palabra kairos. La palabra cronos se refiere al tiempo cronológico, esto es, al tiempo de día o el tiempo del año. Pero la palabra kairos es el tiempo decisivo. No está indicando día, hora o año, sino más bien habla de un tiempo decisivo, de un tiempo crítico, de un tiempo importante. Y cuando leemos aquí en el Evangelio de Marcos que dice que el tiempo se ha cumplido, está hablando de este tiempo especial, este tiempo importante. Es el momento de la verdad, cuando se cumpliría lo que Dios había estado prometiendo durante muchos años, ahora sí, cronos,
a la humanidad y después más específicamente o mucho más al pueblo de Israel, aunque la promesa seguía siendo para toda la humanidad. Este era un momento decisivo en que se iban a desarrollar hechos importantes que tenían que ver con las promesas de Dios. Entonces Jesús está diciendo que el gran día ha llegado porque el reino de Dios se ha acercado. El gran día ya está aquí y se puede percibir porque el reino de Dios ya se ha acercado. El reino de Dios había venido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el reino viene cuando la gente acepta a Dios como Rey de sus vidas. Esto ya de manera más personal y particular. Así que el tiempo había llegado o el tiempo se había cumplido para que Dios comenzara el establecimiento del reino suyo, y ese es el mensaje que Jesús viene proclamando. Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado. Esta es la segunda enseñanza que podemos encontrar y aprender de estos versículos. El reino de Dios se ha acercado. El acercamiento del reino de Dios tiene que ver con el establecimiento de su reino entre la humanidad. El establecimiento del reino de Dios entre la humanidad o en la humanidad. Esta es una promesa y es una o muchas profecías de Dios hechas en el pasado, como decía, tanto para su pueblo Israel como también para los gentiles. Esas promesas estaban llegando a su cumplimiento, aunque otra vez, como en otras ocasiones o momentos he compartido con ustedes, estas promesas o estas profecías no se cumplieron del todo en algunos aspectos, pero comenzaron a tener su cumplimiento y siguen teniendo cumplimiento aún en nuestros días y seguirán en el tiempo futuro hasta que Cristo venga y lleve entonces a plenitud el cumplimiento de todas estas promesas. Así que Dios había estado prometiendo a su pueblo Israel la llegada o la venida de un reino pues mucho mejor que la que ellos habían experimentado en su momento. Y los que recibieron estas profecías esperaban el cumplimiento de ellas, pero no llegó en su tiempo, así que estas profecías se fueron transmitiendo a las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones tenían la esperanza también de la llegada de este reino, máxima aquellos que sufrieron la cautividad durante 70 años en Babilonia, pero que también estuvieron sufriendo pues de alguna manera la opresión de los imperios en los que vivieron. Por ejemplo, los que vivieron bajo el imperio medo-persa, los que vivieron bajo el imperio griego y los que estaban viviendo bajo el imperio romano cuando Jesucristo viene y comienza a predicar el cumplimiento de los tiempos en que la promesa de Dios había de darse o que había llegado. Y estas promesas acerca del reino de Dios y profecías también los encontramos en los libros de los profetas. Yo solamente voy a mencionarles algunos versículos como ejemplo de estas profecías y promesas. Empezando por ejemplo de Génesis 3:15, donde Dios promete
pues la venida del Salvador, del Mesías. Y lo dice en los siguientes términos. Génesis capítulo 3, versículo 15, en donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí estaba la promesa de la venida del Mesías. Pero también en Isaías capítulo 2, en el versículo 1, leemos lo siguiente. Isaías 1 al versículo 4, donde dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni adiestrarán más para la guerra. Aquí está la promesa y la profecía de la venida de un reino y de un rey, en que gobernaría con justicia, un reino en donde se acabarían pues todas las prácticas de maldad, todas las prácticas pecaminosas. Se acabaría el egoísmo, se acabarían las guerras, se acabarían todo. Y entonces vendría un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad, un tiempo de bienestar. Esto es lo que estos versículos nos están diciendo. Y precisamente estos versículos comenzaron a tener, o estas promesas comenzaron a tener su cumplimiento en la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Jesús predicaba: el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, la traducción para estas palabras donde dice el reino de los cielos se ha acercado, también se puede leer: el reino de los cielos ha llegado. Se ha acercado o ha llegado, las dos formas son correctas. De hecho, había llegado ya en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en Daniel se habla de un reino que venía. En Daniel capítulo 2, versículo 44, leemos en la palabra de Dios lo siguiente. Dice: y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Por él permanecerá para siempre. Bueno, los que lean los que han leído primero los versículos anteriores y posteriores, bueno, encontramos otros datos que son el contexto de este pasaje que yo les leí, y los que no han leído, bueno, pues los invito a leer los versículos anteriores y posteriores para que tengan una idea más amplia de lo que está diciendo en este versículo. Así que se prometía la venida o la llegada de un reino que no sería ni será jamás destruido.
Ese reino no se había encontrado en los reinos existentes en ese tiempo. Y hasta el momento, aparte del reino de Dios, de entre los reinos terrenales, no hay un reino que cumpla lo que este versículo dice. Por lo tanto, pues para nosotros en este tiempo sabemos que se trata del reino de Dios. Pero para el tiempo de Daniel era una promesa de un reino que no sería jamás destruido, ni sería este reino dejado a otro pueblo. Y hablando del rey de este reino, dice, desmenuzará y consumirá a todos los reinos. Perdón, hablando del reino. Este reino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora, allí mismo en Daniel capítulo 7, en el versículo 3, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fueron dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí ahora sí está hablando del rey que gobernaría ese reino prometido. Le fue dado, dice, dominio, le fue dado gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, nunca pasará, nunca terminará. Y su reino, uno que no será destruido, nunca será destruido. Los reinos de la tierra están por algún tiempo, permanecen por algunos años, pueden ser muchos, pero no pueden permanecer para siempre. El único reino que permanece y permanecerá para siempre es el reino de Dios. Así que este es el mensaje que Jesús estaba predicando, estaba compartiendo, estaba publicando en el tiempo en el que Él estuvo en la tierra. El reino de Dios había llegado ya, aunque Él no lo dijo abiertamente, pero lo pudieron entender muchos. El reino había llegado en su persona. El reino de Dios ya estaba en la tierra porque Jesús ya estaba en la tierra, porque Jesús es el rey de este reino. Así que Jesús les decía, el reino de los cielos ya está aquí. Esto es el cumplimiento de las promesas hechas en el pasado, ya está aquí. Ahora, no es algo que va a venir todavía, ya ha llegado. Este es el momento especial. Este es el momento decisivo en el que Dios está cumpliendo el desarrollo de su plan acerca del reino de Dios. Este era el mensaje, hermanos, del Evangelio de Jesús. Esto eran buenas noticias. Esto era un mensaje de esperanza. Esto era un mensaje pues de victoria, de gloria. Ese era un mensaje que todos en ese tiempo los judíos estaban esperando, porque ellos conocían las profecías, conocían las promesas que Dios había hecho, y por la condición en la que estaban viviendo, sometidos bajo el yugo romano, ellos querían
liberación de ese yugo. Ellos querían que su nación ya no estuviese bajo el dominio del imperio romano. Esperaban la llegada, la venida del reino de Dios. Esa era una noticia que ellos querían escuchar. Era una noticia que querían ver realizado. Esto eran las buenas nuevas que todo el mundo deseaba en ese tiempo. Y Jesús la estaba dando. Lamentablemente, aunque todos esperaban, no todos pudieron darse cuenta del cumplimiento de las promesas de Dios. No pudieron darse cuenta de la llegada de este reino y de la llegada del rey de este reino. Y ese es el mismo evangelio para nosotros, hermanos. Es el mismo evangelio para todo mundo. El reino de los cielos está entre nosotros. El reino de los cielos está entre la humanidad. El rey vino a este mundo y vino también a rescatar a todos los que estaban perdidos. La palabra de Dios dice que Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y siempre estuvo haciendo el llamado a venir a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida, por el cual toda persona puede llegar al Padre. Y sin Él nadie puede llegar al Padre. Y llegar al Padre es lo mismo que ingresar al reino de Dios. Entrar por la puerta que es Cristo es ingresar al reino de Dios. Caminar por el camino que es Cristo es estar caminando en el reino de Dios. Un reino que no es de este mundo. Un reino que no tiene una geografía en este planeta, pero que abarca más allá de este planeta. Un reino pues lleno de grandes beneficios. Un reino de grandes bendiciones. No solamente materiales. Y tal vez los beneficios materiales son pocos, son mínimos, pero los beneficios espirituales, los beneficios celestiales son lo más importante y es la mayor parte. Los beneficios que vienen de lo alto es para toda la eternidad. No son temporales. No son temporales, es para toda la eternidad. Y comienza aquí en la vida de las personas mientras vivan o vivamos en este mundo, pero que continúan por toda la eternidad. Esa dimensión son los beneficios y las bendiciones del reino, así como los privilegios. Pero también pues las responsabilidades, aunque las responsabilidades en realidad son más privilegios que vistos como responsabilidad en nuestro concepto como humanos, y más visto del concepto humano caído. Así que, hermanos, el evangelio de Jesucristo era el anunciamiento de la llegada del reino de Dios y su rey. Ahora, después de dar a conocer esta noticia, él habla acerca de la respuesta
que necesita dar o necesita tomar en cuenta cada persona que quiera participar o formar parte de este reino. Y Jesús les dice o les llama: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio, lo que Él estaba predicando, lo que Él estaba anunciando. Pero necesitaban arrepentimiento. La respuesta entonces apropiada para el reino que ha llegado es arrepentirse. Esto es cambiar su manera de pensar. Era un cambio de mente, un cambio de conceptos, un cambio de idea, un cambio de creencia, un cambio de dirección. Necesitaban cambiar la manera en la que habían ellos interpretado las Escrituras del Antiguo Testamento. Porque precisamente la interpretación o parte de esa interpretación que ellos habían hecho del Antiguo Testamento no les permitió ver la llegada del Mesías, la llegada del reino. No pudieron darse cuenta. Y cuando Jesús hablaba acerca de esto, ellos le rechazaban, porque no podían concebir que el reino de Dios había llegado en Jesucristo, por la forma en la que Jesús llega a este mundo, por la forma en la que Jesús ministra a esta gente de este tiempo y a todos, incluyéndonos a nosotros. Se escandalizaban y decían: ¿cómo el Mesías va a comer con los pecadores? ¿Cómo se va a manchar o cómo va a convivir con los pecadores, con los desechados del pueblo? Si el rey está en el palacio, el rey está con las personas religiosas, con las personas que llevan la dirección del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que se necesitaba un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, ver las cosas de manera diferente, ver las Escrituras de manera diferente. Y de hecho, en las enseñanzas de Jesús, muchas veces Él dijo: oyeron que fue dicho, mas yo les digo. ¿Qué significa esto? Que lo que los maestros de las Escrituras en ese tiempo estaban enseñando no era la interpretación correcta de las Escrituras respecto a esas enseñanzas. Y por eso Jesús dijo: oyeron que fue dicho, mas yo les digo. Por eso es que no pudieron darse cuenta, no pudieron ver. Por eso es que es necesario un cambio de pensamiento. Como lo fue para ellos, lo sigue siendo para nuestro tiempo. Toda persona que quiera pertenecer y entrar al reino de Dios necesita cambiar su manera de pensar, cambiar su manera de ver las cosas, cambiar sus ideas. Porque muchos piensan que necesitan hacer méritos para entrar al reino de los cielos. Y Jesús vino a decir que no se necesitan méritos, porque todos los méritos que el hombre pueda hacer para entrar al reino de los cielos
o alcanzar salvación no sirven. Son como trapos de inmundicia, dijo el profeta Isaías. Y el apóstol Pablo dijo, no es por obras, no es por méritos, para que nadie se gloríe, para que nadie se ensalce, para que nadie se crea mayor o mejor que otro u otros, para que nadie se crea más perfecto, más santo que otros. Y Jesús vino a traer la salvación por gracia. Es por gracia. Se necesita cambiar la forma de pensar de cómo se cree o se piensa que se debe vivir la vida en el reino de los cielos, aquello que no está de acuerdo con las escrituras, con las enseñanzas de la palabra de Dios. Muchas veces se tiende a pensar del arrepentimiento como un sentimiento de culpa, pero en realidad no es un sentimiento de culpa. No se trata de sentirnos solamente culpables. La culpa puede ser un rasgo de arrepentimiento, pero no necesariamente. En realidad, el arrepentimiento tiene que ver con lo que ya he dicho. Un cambio de mente y un cambio de dirección. Un cambio de camino. Un cambio de vida. Es ver las cosas desde una perspectiva diferente. Desde la perspectiva de Jesús, desde la perspectiva de Dios, de las Sagradas Escrituras. Una vez que comenzamos a ver las cosas de manera correcta, como realmente son, puede ser que nos sintamos mal por haberlas visto tan mal por tanto tiempo. Y así el arrepentimiento comienza con una nueva visión, con una visión más enfocada en las enseñanzas de Dios, de Jesucristo. En una nueva visión más que con sentimientos de culpa. Porque alguien puede tener sentimiento de culpa por algo malo que hizo, pero después superar o pasar ese sentimiento de culpa y volver a hacer lo mismo una y otra y no dejarlo nunca. Creer en el Evangelio es la otra parte que se requiere para poder ingresar al reino y pertenecer al reino. Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Creer en el Evangelio es un acto de fe. Un acto de fe, una fe como leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Para los oyentes de aquel tiempo, como para los oyentes de hoy, acerca del Evangelio o acerca de estas verdades,
esa verdad muchas veces no es tan evidente. Como alguien dijo, para ver se debe creer. Eso es, así como no lo percibieron en el tiempo pasado, en el tiempo que Jesús anduvo aquí, igual en ese tiempo. Muchos no lo perciben, no pueden darse cuenta de la presencia del reino de Dios en este mundo, de la presencia del rey de este reino en este mundo, que es Jesucristo. Y Jesucristo está presente en la persona de Jesucristo en esta tierra. Pero también, como otra persona dijo, Dios no se nos aparece con un boleto ganador de la lotería y dice, aquí está la prueba, ahora tienes que creer. No, Dios no hace eso, ni algo semejante a esto. Nosotros creemos en las promesas de Dios. Y creemos en las promesas de Dios, tanto las que se han cumplido como las que no se han cumplido. Y en esto consiste la fe. Creer en aquello que aún no se tiene, no se puede palpar, pero que se tiene la certeza de que es real y que tendrá su cumplimiento. Los primeros discípulos creyeron estando en medio de situaciones difíciles, en medio de circunstancias complicadas, y su fe hizo brotar cosas maravillosas, cosas poderosas. Ellos creyeron el Evangelio de Jesús, lo aceptaron, lo recibieron, se entregaron a este Evangelio. Se entregaron a Cristo y recibieron a Jesús como su Rey. Recibieron a Jesús como su Señor. Se rindieron a Él. Entregaron su vida a este Rey para que usara esas vidas para los propósitos del reino del Rey. Y Jesús lo hizo. Jesús tomó la vida de sus apóstoles, de sus discípulos, y los usó para proclamar este Evangelio más allá de Jerusalén, más allá de Judea, más allá de Samaria, hasta lo último de la tierra. Por eso es que nos llegó o nos ha llegado a nosotros. Y los que en estos tiempos se entregan al Rey, se entregan al Mesías, se entregan a Jesús, Jesús también nos usa para seguir adelante con los planes del desarrollo de su reino, para un día llevarlo a la plenitud. Así que nosotros hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. Y al haber creído en el Evangelio de Jesucristo, cada uno tomamos la decisión de arrepentirnos, de cambiar nuestra forma de cómo veíamos la vida, de cómo queríamos que fuera nuestro futuro. Cambiamos los planes que teníamos cuando vivíamos separados de Dios y comenzamos a conformarnos a los planes de Dios para nuestra vida. Y cosas grandes y maravillosas sucedieron en nuestra vida. Tuvimos una vida transformada, tuvimos una nueva vida porque nacimos de nuevo, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos deseos, nuevos planes, nuevo estilo de vida, nuevo todo. De modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas todas las cosas. Así es, hermanos. Usted, que es hijo de Dios, puede dar testimonio de esto. Y más de lo que yo he mencionado aquí. Porque Dios viene a morar en Jesucristo, viene a morar en la persona de Jesucristo, en nosotros. Y nos ha dado a su Espíritu Santo, que mora en nosotros, que está para seguir ministrándonos, para guiarnos en cómo caminar en la vida, para fortalecernos cuando estamos débiles, para redarguirnos cuando estamos caminando mal, y muchas obras que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Este es el Evangelio del Reino de Dios. Este es el Evangelio del Reino de Dios. Los que ya lo hemos hecho, los que ya nos hemos arrepentido, y hemos creído en este Evangelio, pues gloria a Dios. Pero la pregunta es, tú que me estás escuchando, ¿ya te arrepentiste? ¿Ya creíste en el Evangelio? ¿Ya eres un ciudadano del reino de Dios? ¿Ya estás gozando de los beneficios de este reino y de los privilegios de servir en este reino para el crecimiento y su desarrollo? Si tu respuesta es sí, bueno, a mí me da gusto, al Señor más, y me da gusto por ti. Y damos gloria a Dios por ello, porque es lo mejor que puedes tener en tu vida. Pero si tu respuesta es no, entonces yo quiero invitarte a que escuches el mensaje de Jesús. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Así que te invito a que te arrepientas, a que dejes tu manera de pensar sobre la vida que has tenido hasta ahora, a que dejes de pensar sobre cómo has pensado acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios, acerca de la moralidad de Dios. Que estés dispuesto a cambiar tu manera de pensar y a dejar todos tus pensamientos que no corresponden a lo que Dios nos ha o nos enseña y nos ha dejado en su palabra. Arrepiéntete, dale la espalda al pecado, dale la espalda a la maldad, renuncia a toda relación con el pecado, con la maldad, y cree en el Evangelio, como Jesús te está llamando. Cree en el Evangelio, acepta el Evangelio de Jesucristo, para que seas parte de este reino de Dios y tengas los beneficios y privilegios de pertenecer a Él, tanto ahora como en el futuro. Ven a Cristo, recíbele como tu Salvador y tu Señor. Déjale que gobierne tu vida, que dirija tu vida, porque tú solo te vas a la perdición. Deja que Cristo gobierne tu vida y experimentarás un gran cambio en tu vida. Nacerás a una nueva vida que es mucho mejor, muchísimo mejor que la que ahora tienes, que la que ahora llevas. Y si crees que la vida que llevas es buena,
y estás satisfecho y contento o contenta con esa vida, yo quiero decirte que aunque lo consideres así, no es ni una pequeñísima parte de lo que Dios tiene para ti y quiere que tú la tengas y la vivas. Si no vienes a Cristo, un día lo lamentarás, pero será demasiado tarde. Hoy es el día. Hoy es el día. Como Jesús dijo, el tiempo ha llegado. El tiempo se ha cumplido. Hoy es tu día. Hoy es tu día especial. Hoy es tu día importante. Hoy es. Si lo crees, si aceptas ese mensaje de Jesucristo, ese evangelio de Jesucristo, y quieres venir a Él, yo te invito para que hagas la siguiente oración. Ora conmigo y dile estas palabras a Dios, a Jesucristo. Señor Jesús, creo que tú eres Dios. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Reconozco que soy pecador, pecadora. Me arrepiento de mi pecado. Reconozco que he vivido alejado o alejada de ti. He llevado una vida muy diferente, distinta al que tú planeaste para mí. Perdóname, Señor. Perdóname. Decido romper toda relación con el pecado. Y me vuelvo a ti. Te entrego mi vida. Para que tú seas mi Señor. Para que tú seas mi Rey. Para que tú seas mi Salvador. Para que tú gobiernes mi vida. Desde ahora y por toda la eternidad. Porque creo que tú eres el único y suficiente Salvador de mi vida. Amén. Si has orado con sinceridad, ahora pues haz una oración donde tú le agradezcas a Dios el Padre por lo que Él ha hecho en tu vida. Le agradezcas a Jesucristo por haber venido a tu corazón. Le agradezcas al Padre porque te ha dado a su Espíritu. Porque desde el momento en que alguien se arrepiente y cree en el Evangelio y se entrega a Cristo, Dios le salva en Jesucristo y le da su Espíritu Santo. Así que puedes
agradecerle a Dios. Puedes decirle: gracias te doy, Padre, por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Gracias por salvarme hoy. Esa es la invitación para que agradezcas a Jesús. Agradezcas a Dios. Comienza a caminar con Él. Si necesitas, bueno, claro que vas a necesitar a alguien que te ayude. Busca a alguien, un familiar, un amigo, un vecino, alguien que tú conozcas, que es hijo de Dios, que estudia su palabra para que te guíe en el estudio de la palabra y en el conocimiento de la vida cristiana. Algo muy importante que te recomiendo que hagas es que ores todos los días. Habla con Dios, cuéntale todo lo que tengas para contarle. Y lee las Escrituras. Lee las Escrituras. Pide al Señor que ponga a alguien que te pueda proporcionar una. El Señor te lo hará llegar. Él sabe cómo. Esa es la recomendación. El Señor bendiga a todos.